Ola, boas tardes a todas as que nos estades vendo hoxe. Dende Fundación Galiza Sempre, en colaboración con Mar de Lumes, imos adiante cos diálogos dende a periferia. Hoxe viaxamos ata a realidade chilena da mão de Pablo Sepúlveda Allende, activista social chileno e tamén neto de Salvador Allende. El naceu en México a causa de que a súa familia estaba no exilio polo golpe de estado de Pinochet. Tamén estudiou medicina en Cuba e hoxe en día vive en Venezuela exerciendo deso mesmo. Inda así, non olvida a loita do seu pobo, tanto é así que este ano, xunto con compañeiros, foi detido a causa de que estaba dando asistencia médica despois dunha carga policial a persoas feridas en unha manifestación en Santiago de Chile. Polo tanto, hoxe, con el, imos facer un repaso dos últimos acontecementos que houve en Chile este ano. Tamén falaremos do plebiscito e do que iso trae consigo a posteriori, e tamén, aproveitando o 50 aniversario da victoria de Unidade Popular, imos falar un pouquiño da vixencia da imaxe de Salvador Allende e tamén da vía chilena ao socialismo. Entón, sen quitar máis tempo, recordar que podedes deixar preguntas nos comentarios. Cando esteas listo, Pablo, podemos comezar. Sí? Eu estou listo. Moi ben. Non sei se poderías comezar explicando un pouquiño como comenzaron todas as revoltas, os movimentos sociais, dende o ano pasado, en outubro, por unha cousa tan concreta como era a subida do precio do transporte e como iso desencadenou en outros movimentos que chegaron a culminar no que hoxe en día foi o plebiscito, non? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar un poco, ¿no? Un poco sobre Chile, lo que está pasando, que pues sí, creo que es bastante importante, digamos, para la historia de nuestro país y en general, pues para Latinoamérica o bueno, de todo un poco. Pero empezando por la pregunta que me dices, sí, el llamado o mal llamado estallido social, que es como los medios oficiales llaman, a mí me gusta más llamarlo como una especie de alzamiento o casi rebelión. Sí, se dio de una forma un poco espontánea por los estudiantes del colegio, digamos, del liceo, que estaban, digamos, ¿cómo se llama?, manifestándose en contra de la subida del precio del transporte público, del metro, un precio realmente muy, muy poco, pero realmente fue ya como algo que rebalsó un vaso o una especie de olla a presión que venía acumulándose de muchísimo malestar durante, bueno, desde la dictadura y después los gobiernos que siguieron a la dictadura de Pinochet, que siguieron un mismo modelo económico neoliberal, que sabemos que, bueno, Chile fue como el primer país del mundo que fue como el laboratorio, ¿no? O sea, comúnmente en la sociología dicen que Chile es el laboratorio del neoliberalismo en el mundo y bueno, efectivamente fue progresivamente debido a la desigualdad, al robo, a la corrupción, yo diría que más que nada es la opulencia, o sea, la concentración de la riqueza, de tanta riqueza en muy pocas manos, y digamos que el resto de la población vivía una situación un poco ficticia de endeudamiento. Aquí, bueno, se privatizó casi todo, ¿no? Desde las autopistas de las ciudades, no sé si allá en España o en Europa existen autopistas dentro de las ciudades que son privadas, se paga peaje en las autopistas, ¿no? Pero bueno, todo se fue privatizando, la educación, la salud, y durante todos los últimos 30 años, sobre todo después del 2000, empezaron recién a componerse después del shock que fue la dictadura, del terrorismo de Estado que fue la dictadura, del descabezamiento de toda la dirigencia política o los cuadros, por decirlo así, más importantes
de lo que fue todo el proceso de la Unidad Popular y todo lo que venía de antes, porque la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, fue la culminación de un proceso de 40 años o más de acumulación de fuerzas de los sindicatos, de los partidos políticos, de la clase trabajadora. En ese momento tal vez no se hablaba tanto de movimientos sociales, pero bueno, era el protagonismo del pueblo que fue organizándose, hasta llegar a la elección voluntaria, deliberada, o esto de un presidente declaradamente que declara el socialismo, ¿no? Que eso fue como lo inédito, lo más conocido en el mundo fue eso, que Salvador Allende llegó, o sea, que el pueblo chileno más bien escogió por la vía democrática de los votos a un presidente que declara abiertamente que quiere transformar la sociedad hacia capitalista, hacia el socialismo, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasó, los factores que influyeron y desencadenaron el golpe de Estado, después el terrorismo de Estado y la instauración de digamos, como dice Naomi Klein, la terapia del shock para instaurar el neoliberalismo, y que, bueno, poco a poco después de la dictadura fue generando mucho malestar por la desigualdad, te decía, la privatización de todos los servicios. Chile es el único país del mundo tal vez que tiene el agua es privada. La educación, aquí no hay una sola universidad pública, aunque se llamen públicas, pero todas se pagan. Todo lo que fue la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, que tradicionalmente fueron universidades públicas gratuitas, donde toda la clase dirigente actual prácticamente se formó gratuitamente en ese momento, antes de que las privatizaran, se cobraban. Todo eso, bueno, fue causando mucho malestar y pues digamos que sí, que estalló de alguna forma se juntaron todas esas luchas que durante décadas fueron sectoriales, porque no es que antes estaba Chile totalmente dormido, o sea, venía la lucha de los pescadores artesanales, de los estudiantes, que fueron tal vez las más conocidas en el 2011, ¿no? Con los estudiantes universitarios en contra del lucro en la educación, que eso fue un cambio de sentido común muy importante, que fue el cuestionamiento medular al sistema neoliberal, que es el lucro en todo, ¿no? Como el lucro en la educación ya, pero ¿por qué ellos llegaron a instalar el movimiento estudiantil del 2011, que viene también del 2006, de los liceos, a los que llegaron a la universidad del 2011, venían de un movimiento estudiantil del liceo, de la escuela, digamos, de secundaria del 2006, que fue otro gran movimiento importante, el de los pingüinos, llaman la Revolución Pingüina, y que lo importante es que instalaron como un poco en la conciencia o en el sentido común el cuestionamiento que ya venía ya estaba muy instalado, por decirlo así, sobre el lucro, ¿no? El lucro o la ganancia sobre ciertas cosas que deberían ser derechos sociales, en este caso la educación, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser todo un lucro, una ganancia? Y ahí comenzó, creo yo, un poco a cambiar el sentido común de la sociedad chilena. Y bueno, muchas cosas fueron pasando, digamos, desigualdades, bueno, injusticias crónicas que, como te digo, fueron el movimiento mapuche, la lucha del pueblo mapuche, de los pescadores artesanales, el movimiento estudiantil, el tema de las normas AFP, que es el de las pensiones. Aquí las pensiones son todas, las administran unos fondos privados que entregan, o sea, manejan un fondo actualmente de unos 200.000 millones de dólares, mucho más de lo que tienen las reservas internacionales del Estado chileno. Y todo eso es, digamos, dinero de los trabajadores que mensualmente se les descuenta un 12, 13%, pero la manejan administradoras privadas, pero que entregan unas pensiones miserables. O sea, alrededor del 70% de las pensiones que se entregan son menores al salario mínimo en Chile. Y Chile es uno de los países más caros de Latinoamérica. O sea, como decía, Chile tiene el costo de vida de Europa, o sea, el costo de la vida o a un nivel de Europa con sueldos del tercer mundo. Pues. Entonces, efectivamente, Chile acá, el agua, la luz, todo eso es carísimo. Por eso todo Chile ha funcionado en base al endeudamiento, ¿no? El endeudamiento, el 80% de la población, o el 70%, perdón, vive endeudada
incluso para comprar alimentos, para un supermercado. Aquí hay tarjeta, aquí le entregan tarjeta de crédito a todo el mundo, ¿no? Hasta los supermercados tienen su propia tarjeta de crédito y te dan, pero te van endeudando, endeudando, endeudando. Entonces, bueno, todo eso fue generando gran malestar que al final desencadenó en que la subida del precio del metro en octubre del año pasado, y que los estudiantes jóvenes de 15 años, 14, 15, 16 años, se organizaron, así fue muy, muy hermoso, digamos, verlo. Yo en ese momento estaba en Venezuela, pero ver los videos de cómo 200 personas se organizaban y saltaban el metro, un metro que es el más caro de Latinoamérica. Un pasaje de metro vale, no sé, más de €1, casi €1, a lo que vendría a ser casi €1, y el servicio obviamente bastante deficiente. Y bueno, se lo saltaron y ya, y entonces vino la represión brutal, o sea, inmediatamente hubo una represión. Ahí las imágenes del mismo 18 de octubre, que fue el día de este llamado estallido, o que estalló realmente la sociedad chilena en ese momento, imágenes de cómo dispararon, no sé, a una muchacha joven de liceo que le corre la sangre en la pierna, cómo salen los carabineros de Chile y golpeaban, los sacaban a los muchachos del metro y les pegaban palos. O sea, la represión se desató y eso al final desencadenó un poco por las redes sociales, tal vez los videos que se fue, la indignación nacional, y eso provocó que ese día, bueno, hubiesen barricadas en todo Santiago de Chile en ese momento, que después al día siguiente se expandieron por todo Chile. Y ahí, bueno, un lema clásico que creo que también hizo como un clip, un chip, que fue, bueno, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, no son 30 pesos del metro, eso no es el punto. El tema son 30 años de un sistema de injusticia, de robo, de saqueo, tal. De ahí empezó a darle un poco de relato a todo esto, a todo esto. Y cómo se llama, bueno, ahí empezó la exigencia, bueno, ¿qué es lo que agrupa a todas las demandas que ya por años vienen dándose por sectorialmente? Salud, educación por un lado, salud, las pensiones, los pescadores, los mapuches, todo como un tema muy, cada uno por su lado. ¿Y qué es lo que engloba todo? Es, bueno, el sistema. ¿Y qué sustenta el sistema? La Constitución de Pinochet. Y ahí como que empezó el tema muy prontamente, fue como unos saltos cualitativos, digamos, en la conciencia, que llegó a plantearse que, bueno, lo necesario era cambiar la Constitución de Pinochet, algo que también es una demanda histórica de sector de la izquierda, ¿no? Pero que nunca tuvo mayor eco, nunca tuvo mayor. Antes de ese momento, antes de octubre del año pasado, 2 meses antes, o sea, era impensable. O sea, no era debate, no era nada, ¿no? O sea, era como que uno mismo lo veía muy lejano el que pudiese haber un cambio constitucional. O sea no había posibilidad. Y en menos de un mes, o sea, la fuerza de un pueblo movilizado así en la calle, protestando, movilizándose, a pesar de la represión brutal, porque además desencadenaron, o sea, sacaron los demonios a la calle e hicieron, bueno, o sea, fue terrible la represión que hubo el año pasado, en octubre, noviembre. O sea, violaciones. Bueno, Chile rompió el récord mundial que tenía Israel de mutilación ocular o de disparos directamente de balines, de escopeta, a los ojos. O sea, rompió el récord de Israel, que venía acumulado en años, porque es una práctica de represión israelí, que lo aprendieron o sea, digamos que fue trasladada a Chile. O sea, aprendieron de los israelitas, los carabineros de Chile en eso, como forma de castigo, ¿no? Ante la rebelión, como forma no de matar directamente, pero dejarte mutilado prácticamente. Y en Chile en 2 meses rompió el récord que Israel tenía acumulado de hacer lo mismo con el pueblo palestino. En 2 meses rompió el récord de años del pueblo israelí. Sí. Bueno, las gravísimas violaciones de los derechos humanos, sistemáticas, avaladas, digamos, por el gobierno como política, no creyeron que con eso iban a desmovilizar al pueblo chileno,
Y para sorpresa de todos, no fue así. Al contrario, cada vez más, con más fuerza. Y se llegó al punto que se vio el gobierno en contra de las cuerdas, digamos. Y la única salida que encontró, que bueno, ahí empieza el cuestionamiento a todo este proceso de la nueva constitución, es ese pacto que hicieron con la derecha, digamos, o el gobierno tuvo que verse obligado por la presión como para calmar digamos, el movimiento social o todo lo que estaba pasando, a una nueva constitución. O sea, en menos de un mes, porque el 18 de octubre fue el estallido, donde estalló todo, inició todo, y el 15 de noviembre, un mes, 3 días menos de un mes, se llegó a ese acuerdo, ¿no? De repente que los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos, presidentes de los partidos políticos de todo el arco político de Chile, excepto el Partido Comunista, que se abstuvo porque vio que eso era como algo muy arreglado, ¿cómo se llama? Ya llegaron a un superacuerdo, todos se abrazaron, cadena nacional, transmitiendo que iban a hacer una reforma, que no existía la posibilidad en la constitución de Pinochet de un plebiscito, o sea, no existía la posibilidad de, ante cualquier cosa, convocar un plebiscito, una reforma constitucional para llamar un plebiscito y que el pueblo, o sea, pueda decidir si quiere o no una nueva constitución. Y bueno, de ahí empieza este proceso constituyente, no lo llamaría como tal proceso constituyente originario, donde el pueblo realmente tiene las herramientas y las posibilidades, porque está muy amarrado, o sea, fue una salida pactada con toda la centroizquierda llamada, o lo que es la concertación, todos los partidos políticos que vinieron después de la dictadura de Pinochet, pero que mantuvieron el modelo, y entre los cuales, lamentablemente y tristemente y vergonzosamente, se encuentra el Partido Socialista de Chile, que es el partido que Allende fue uno de los fundadores, ¿no? Pero que fue parte de toda la administración de los gobiernos neoliberales. O sea, ellos no cambiaron cuando estuvieron en el gobierno con Ricardo Lagos, con Bachelet, prácticamente no cambiaron ni un ápice del modelo, ¿no? Sí hubo cambios a la constitución, cosas ahí, pero no al modelo. O sea, el modelo en sí, la estructura del modelo, los pilares del modelo neoliberal de saqueo, de explotación, todo eso no cambió nada. Y ellos, bueno, todos se abrazaron y firmaron esto, pero igual las manifestaciones siguieron, porque no con eso se calmó todo. Y después, bueno, vino la pandemia, todo eso sí, obviamente. De hecho, el mismo movimiento social que estaba en las calles fueron los primeros que llamaron a protegerse, cuidarse, guardarse, digamos, como mantener un poco el tema de la distancia social y toda esta cosa, que terminó en una desmovilización de masas en la calle que venía y bueno, ya ahora empieza a retomarse nuevamente, después ya ahora en esta fecha, septiembre, octubre. Ahorita se cumplió hace ya como 3 semanas, creo, el primer aniversario del 18 de octubre, que hay un domingo, y fueron, al menos en Santiago de Chile, fueron 500.000 de personas. Las cifras oficiales son, no sé, 100.000, pero las fotos de arriba era casi que... Se calcula que 500.000 personas fácilmente. Recordemos que antes, el año pasado, se llegó al millón, a los 2 millones. El 8 de marzo, que fue la marcha convocada por el movimiento feminista, rompió todos los récords de 2 millones y tantas personas. Solo en Santiago, si tú le sumas en las otras ciudades de Chile, bueno, serán varios millones más, ¿no? Pero solo en Santiago fueron 2 millones y algo el 8 de marzo de este año, poco antes de que ya se instaurara la pandemia en Chile, ¿no? Que llegara. Y bueno, pasó que ahora hace 2 semanas, el 25, ¿no? 26 de octubre, se hizo el plebiscito que se tuvo que postergar por el tema de la pandemia. Bueno, fue arrollador el triunfo de una nueva constitución y ahí empiezan los cuestionamientos de la opción porque son 2 preguntas. O sea, hubo 2 preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Sí. Salió como 78% de que sí. Y el
qué organismo u órgano va a redactar eso. Habían dos opciones, uno mixto, que iba a ser la mitad parlamentarios actualmente en ejercicio, que se elegirían entre ellos mismos. O sea, el actual Congreso, que tiene, según las encuestas oficiales, o todas las encuestas que se hacen, tiene un 3% de aprobación de la población, porque, digamos, la política, en general, los políticos han hecho parte de la estrategia de la derecha ha sido desprestigiar profundamente la política. Entonces hay un tema instalado de los políticos, ¿no? Pero bueno, entonces el Congreso pues tiene, al igual que el gobierno, una aprobación históricamente así baja, ¿no? O un gran rechazo. Entonces la mixta incluía al 50% de parlamentarios actualmente en ejercicio y 50 elegidos por la ciudadanía. Esa es la opción, como la derecha quería eso para mantener un poco el control, un poco más. La otra opción era lo que se llama convención constitucional. No quisieron en el acuerdo ponerle asamblea constituyente, que eso conceptualmente lleva a otra cosa, o sea, es una asamblea. No es lo mismo una asamblea que una convención. Convenciones como que suena como invitados, ¿no? Como una élite casi. Pero entonces, convención constitucional se le llama, y que también tiene sus trampas, o como decimos acá, la letra chica, que es que, bueno, quienes serán elegidos ahí tienen que pertenecer a un partido político, o sea, tienen mucho más, en el fondo tienen una mucho mayor posibilidad de ser electos o electas los que pertenecen a los partidos políticos que, como te decía, tienen muy baja aprobación en general y un gran rechazo hacia los políticos y lamentablemente también un poco como hacia la política, aunque en el fondo todo el mundo hace política, la manifestación es hacer política, ¿no? Pero tal vez no está tan concientizado eso. Pero hay como todo ese rechazo hacia los partidos políticos, lo que ha predominado ha sido más los movimientos sociales, efectivamente, y ahí está esa lucha, ¿no? De tratar de esa unión, movimientos, partidos realmente que representen realmente las aspiraciones populares. Pero la cosa es que las reglas con que se va a elegir esa convención constitucional, que también ganó con una amplia mayoría, es la misma regla con la que se eligen los partidos políticos actualmente, el parlamento actualmente, es decir, las posibilidades como elegir un parlamento 2.0, un congreso 2.0, hasta ahora, ¿no? Pero igual la presión social y todo esto ha hecho que, bueno, se logren algunas cosas, unos hitos, que es como que se logre que va a ser la primera, o sea, la paridad de género, por ejemplo, ¿no? Que eso sí, también fue una presión, como te decía, de los movimientos feministas, que sacaron a 2 millones y tantos de personas a la calle el 8 de marzo, el último 8 de marzo, y que también, pues bueno, en el Congreso también muchos partidos apoyaron, sobre todo desde la izquierda, a que el Congreso, o sea, que la Convención Constitucional, que es el equivalente, entre comillas, a una asamblea constituyente, sea paritaria. O sea, por obligación ya van a ser 50% mujeres y 50% hombres en esta nueva. Y eso igual es algo inédito en el mundo en general, que una nueva constitución sea redactada con paridad de género. Ya también se aprobó que haya un cupo para pueblos indígenas, pueblos originarios, porque aquí en todos los censos el 10% aproximadamente se reconoce como de algún pueblo originario. La mayoría es mapuche, ¿no? O sea, hay otros pueblos más al norte de Chile, pero mucho más pequeño. O sea, el predominante fuertemente de ese 10%, o sea, el 98% es pueblo mapuche, que se reconocen como pueblo mapuche o descendientes de pueblo mapuche, ¿no? Entonces, también va a haber un cupo para eso. Pero bueno, ahí está todavía de aquí hasta abril, que va a ser esta elección, ahí todavía está esa disputa de tratar de ampliar un poco más para que no sean justamente los partidos políticos los que netamente puedan llevar candidatos, porque tienen todas las facilidades, ¿no? O sea, un independiente, como se le llama aquí, independiente, un líder social, un líder sindical que no pertenece necesariamente a algún partido, pero que tiene un líder comunitario, lideresa, que tiene, igual hace políticas en su territorio o en su espacio. Si no tiene el apoyo de un partido, tiene muy pocas posibilidades por el tipo de ley electoral que hay,
¿no? O sea, tendría que juntar cuántas firmas, o sea, todo un sistema que, bueno, favorece mucho más a los partidos, que ya solo tienen que elegir su candidato y ya. Y está el tema del dinero también, que el que aquí como en casi todo el mundo, pero muy copiado de Estados Unidos, que el que más tiene dinero gana. O sea, es casi que si tú juntas más plata, más donaciones de empresa o de lo que sea, tienes más posibilidades de ganar. De hecho, Bachelet o sea, tenía más dinero en su campaña que en la última elección, ¿no? Que la candidata de la derecha, a pesar que la candidata de la derecha está ligada directamente a la oligarquía y todo, pero Bachelet tenía donaciones también de grandes corporaciones porque sabían que ella era, o sea, no les iba a quitar mucho de sus intereses y que era mejor tenerla a ella. Pasa mucho eso acá, ¿no? Tanto en el Parlamento, en todo, el que más dinero tiene mucho más posibilidades de ser electo. Entonces, bueno, todo eso se trata, es parte de la disputa, de la batalla que hay que dar de aquí hasta abril, aunque no todo está centrado en ese nuevo órgano que va a redactar la nueva constitución. Ahí los movimientos sociales realmente, sobre todo los que nacieron desde octubre en adelante, del octubre del año pasado, plantean que no, que nosotros, que el pueblo tiene que organizarse y redactar sus propias propuestas, o sea, que nazca, que la nueva constitución salga desde abajo y que ellos están obligados, deberían estar obligados a redactar lo que desde abajo viene. Y esa yo creo que a mi entender es como la gran opción o la gran lucha que habría que dar, ¿no? No dejar que en estas cuatro paredes de un nuevo Congreso, de una convención constitucional, lo que decimos que es mal llamado o parecido a una asamblea constituyente, redacte todo a puertas cerradas, sino que no. Y de hecho ya justamente el movimiento feminista, el 8M que llaman acá, el 8 de marzo, el más adelantado, tienen ya como un adelanto de una propuesta de constitución, de un proyecto de constitución nueva. Entonces, si se logra de que los movimientos sociales con algunos partidos políticos que realmente están comprometidos con el pueblo, ahí me refiero al Partido Comunista, al Partido de Igualdad, al Partido Humanista también, algunos partidos más marginales, más pequeños tal vez, ¿no? Pero que sí tienen un compromiso con el pueblo o con las aspiraciones populares, asuman también ese mismo programa del pueblo y se exija a través del movimiento, la presión social, que eso sea lo que se redacte ahí. Otra de las trabas que hay es que en ese acuerdo que se firmó el 15 de noviembre es que no se pueden tocar los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, una de las cosas medulares del modelo es eso, los tratados de comercio o la propiedad, ¿no? La propiedad, porque ellos en la propiedad privada meten todo, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, las grandes mineras que tienen propiedad o también hay las grandes empresas que controlan el agua de Chile, y bueno, tantos otros recursos naturales y todo eso no podrían ser nacionalizadas, no podrían, o sea, en esta nueva constitución no pudiera redactarse nada que afecte la propiedad o que, no la propiedad, sino los tratados de libre comercio, los tratados internacionales en temas económicos. Sobre todo, o sea, ellos mezclaron todo, el tratado internacional, obviamente los tratados internacionales de derechos humanos, obviamente que sí tienen que ser fijos, pero ellos incluyeron ahí los tratados de libre comercio, que es donde pues todas las inversiones extranjeras que hay, por ejemplo, el cobre y el litio, Chile tiene Chile tiene el 40%, poco más, del todo el cobre del mundo. O sea, Chile se concentra el 40% del cobre del mundo. El 40% es como decir, tiene más, haciendo un paralelo con el petróleo, Chile concentra más de lo que tiene toda la OPEP, los países exportadores de petróleo. La OPEP creo que tiene un 30% de toda la producción mundial, algo así, no sé. Pero Chile tiene el 40% de todo el cobre del mundo. Y eso lo nacionalizó Allende en el año 71. Lo nacionalizó y fue así como bueno, una de las causas principales también del golpe, ¿no? Porque esa riqueza estaba en manos de mineras norteamericanas principalmente. La Anaconda y la Kennecott, creo que se llama. Y
Y actualmente el 70% de toda la producción de cobre del mundo, o sea, de Chile, que inunda los mercados internacionales, son extranjeras. Solo el 30%, menos el 27% es de la empresa nacional del cobre, Codelco, que es la parte, una de las principales fuentes de ingreso del Estado, o la principal, tal vez. Si todo ese cobre, todo lo que se produce, o esto fuera nacionalizado, o sea, Chile se tendría 3 veces más digamos, en las arcas públicas para hacer mucho más cosas, ¿no? Pero todo eso no se podría tocar. Y en litio estamos igual, entre el norte de Argentina, Bolivia y Chile concentra el 80% del litio del mundo. Y el litio tiene un valor cada vez mayor, o sea, todas las baterías de celulares son de litio, bueno, tiene un potencial enorme el litio. Y Chile con Argentina y Bolivia tienen el 80% de lo que se conoce ahorita de reservas de litio del mundo. Y ahorita actualmente el litio en Chile está en manos, además, en su mayoría las concesiones de el ex yerno de Pinochet. Pues Pinochet le regaló una empresa Sokimich, que se llama Sociedad Química de Chile, era, bueno, en fin, una empresa que era pública y que durante la dictadura se privatizó y se entregó a precio regalado con muchas otras empresas públicas estratégicas bueno, a los privados, ¿no? A privados, además amigos, familiares, como en este caso, Sokimich. Y este personaje que tiene Sokimich es uno de los que financia la política, financia tanto a todo el arco político. Y él es el que controla el litio y esta empresa, digamos, el litio, y lo vende a tierra bruta, o sea, no lo procesa nada, así lo exporta así como en bruto. O sea, Bolivia, por ejemplo, la Bolivia de Morales tenía el proyecto, porque como les decía, Bolivia tiene también grandes reservas de litio, el triángulo del litio que se llama, que es Bolivia, el norte de Argentina, Bolivia y Chile, y el norte de Chile. Bolivia quería hacer las baterías llegó a un acuerdo con unas empresas alemanas incluso para que, ok, ustedes tienen la tecnología, nosotros tenemos los recursos, ya, pero nosotros de aquí a 5 años, no sé cuántos, vamos a producir esa batería. Ustedes nos tienen que hacer la transferencia tecnológica. Y nosotros, está bien, lo dejamos invertir, ustedes también ganan, como dicen, ¿no? Win-win. Y muchos también dicen que esa fue una de las causas del golpe de Estado a Evo Morales, porque era un salto a transformar a Bolivia en prácticamente un país industrializado, porque el litio es uno de los metales estratégicos que hay, o sea, tan importante como el cobre que transmite toda la electricidad, se utiliza en todos los aparatos eléctricos, y el litio igual. Entonces, bueno, eso acá, como te digo, lo exportan así en bruto y no sé, por ejemplo, mucho más coherente, mucho más todo la apuesta de Bolivia, de un país que sabemos que es uno de los más pobres de América Latina, que si bien con toda la era de Evo Morales ha crecido, o sea, nunca ha habido, o sea, en todas las estadísticas que tú puedas saber de crecimiento económico, inclusión social, de todo, los 13 años de Evo Morales, 13, casi 14, jamás hubo tanto avance en todos los ámbitos que en ese momento. Y tenía el proyecto, como les decía, de además industrializar en el propio país, en la propia tierra, el litio. Cosa que aquí no, aquí lo regalan y ya. Bueno, eso, y como que me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero tratando de volver como o cerrando un poco la pregunta, es eso, todo lo que está en disputa, ¿no? La nueva constitución, me fui por el tema de los recursos humanos por eso, porque el acuerdo que se llegó entre la cúpula política dominante es que no se pueden cambiar ciertos puntos estratégicos, ¿no? Que son como estas cosas de la gran propiedad privada, los tratados internacionales, que son pues medulares para el modelo. La lucha está ahí, pues. O sea, no está nada determinado porque creo que digamos que las movilizaciones, el pueblo chileno está bastante también consciente de eso y está toda esa campaña o toda esa fuerza de tratar de cambiar eso, ¿no? De seguir, de lograr que esa constitución sea realmente escrita o tenga realmente reflejado los intereses nacionales y populares. Eso.
Poderíamos decir entón que igual a lógica dunha constitución dentro dun marco igualmente capitalista e neoliberal é bastante complexa, non? E que depende moito tamén do que se pida do pobo e dos intereses, desgraciadamente, da xente que está no poder, non? Sería que, claro, pon os seus límites porque estando sempre dentro dun mesmo sistema vais a intentar perpetuar ese mesmo sistema, non? E logo, bueno, ibache preguntar sobre a posteriori do plebiscito, pero a verdade é que explicaches bastante xa diso, entón xa teremos novas máis adiante, pero tamén che quería preguntar un poquinho, por pasar algo máis positivo, se nota na movilización, digamos, o legado de Salvador Allende, se un dos seus proxectos máis importantes, que foi a Vía Chilena ao Socialismo, é algo que se replantexa, se é algo que realmente se plantea, non? Como opción para un futuro. Como ves ti esa situación en canto ao socialismo? Se hai conciencia do socialismo ou non? Bueno, ahí en lo anterior tampoco quise mostrar pesimismo, solo crítico, ¿no? O sea, no quise siquiera, pero sí, a veces sí, porque bueno, uno conoce cómo es la cosa acá, pero tengo mucha esperanza, sí, en la fuerza popular, en que, como te decía, lo que no se pudo lograr en menos de un mes, se logró algo que era impensable 2 meses atrás, un mes atrás, y fue gracias solamente digamos que a eso, un alzamiento popular, ¿no? Y ese malestar sigue presente, o sea, no ha cambiado nada, en el fondo no ha cambiado nada. De hecho, el manejo de la pandemia ha sido privilegiando siempre a los sectores, a la riqueza y digamos, como que digamos, la crisis la han pagado los pobres, como siempre, ¿no? O sea, el malestar sigue y sigue aumentando, en cierta forma. Solo esto que da una esperanza, ¿no? Una esperanza, pero hay que verla desde un punto de vista crítico para poder realmente no caer en los laureles. Ya logramos, aprobamos y la nueva constitución va a ser el socialismo, ¿no? No. Entonces, respecto a tu pregunta, no hay así un planteamiento, no se habla de socialismo. Lo que sí se habla es de salir del modelo neoliberal, o sea, como que el cuestionamiento principal es el neoliberalismo. No llega tampoco al capitalismo como tal, así como más profundamente, pero sí un cuestionamiento al modelo neoliberal y, bueno, todo lo que también produce, ¿no? Que es el egoísmo, el individualismo, hay como un sentido mucho más comunitario también, ¿no? Sin decirlo, tal vez, o conceptualizarlo, pero sí hay una claridad de hermandad, de fraternidad, de solidaridad entre todos, ¿no? O sea, eso también es como importante destacarlo porque es como eso, o sea, se reconoce que el modelo es tremendamente injusto, egoísta, individualista, digamos que privilegia tanto, y hay un rechazo hacia una élite. Ya se reconoce que hay una élite que domina y bueno, que esa élite no puede seguir más dominando y que, bueno, que hay un reconocimiento del pueblo. Primera vez que también en muchos años aparece la palabra pueblo. Antes era la gente, siempre en el discurso neoliberal o post-dictadura siempre fue la gente en los medios de comunicación, los políticos. Nunca, la palabra pueblo nunca aparecía. Empezó a aparecer, y bastante. Entonces, pero sí el tema, el socialismo todavía no está así como planteado como la alternativa al neoliberalismo o al capitalismo, ¿no? Se habla de una sociedad más bien como, bueno, sí, salir del neoliberalismo y una sociedad de, ¿cómo era? De garantía de los derechos sociales, como es la Constitución, porque ahora es un Estado subsidiario, sino el neoliberal. Y esta es una que social, de derechos sociales, algo, no me acuerdo cómo, tiene una conceptualización eso, ¿no? Un Estado social de derecho, algo así, no sé, pero se me fue ahorita en el momento, ¿no? Pero tiene una conceptualización que en el fondo es que se garanticen los derechos sociales básicos que en este momento son mercantilizados, son un negocio, son un lucro, ¿no? Entonces bueno, que exista una educación realmente pública, de calidad, de tal, igualmente mejorar muchísimo más la educación, la salud, perdón, que cada vez siga privatizando más,
bueno, obviamente la recuperación de ciertos recursos naturales. El cobre no está tan presente a mi ver, el cobre o el litio, pero sí el agua sí, porque el agua es una cosa terrible, ¿no? O sea, que hay comunidades enteras y son decenas de miles de personas que viven en ciertas comunidades donde viven de aljibes, de camiones de aljibe, de agua, digamos, porque el agua ha sido, hay una sequía, sí, pero es una sequía producto de una deforestación, de una depredación del ecosistema que provoca sequía además y además el robo del agua porque la tienen concentrada. O sea, tú puedes tener una comunidad campesina donde los animales se mueren de hambre, de sed, literalmente, o sea, hay imágenes y está ahí de ganado, digamos, que está tirado como el viejo el esqueleto ahí, por falta de agua, que es ganado de pobres, ¿no? De gente o sea, de micro o pequeño campesino, pero al lado tú puedes tener unos kilómetros más allá una plantación de aguacate, no sé cómo le llaman allá, palta, ¿no? Aguacate, palta le decimos acá, aguacate se conoce. Eso es uno de los productos de exportación de frutas de Chile. Y eso consume una cantidad de agua impresionante. Igual que la plantación de pino en el sur. La gran batalla ahorita del pueblo mapuche en el sur es contra la gran industria forestal, que primero los echa de sus tierras, los ha ido echando, además de todo lo histórico, pero del año 2000 para acá, o un poco antes, todo eso fue de la constitución de Pinochet, del estímulo al forestal, los fueron echando y fueron cortando todo el bosque natural donde ellos vivían. Aparte, el mapuche tiene una cosmovisión hermosa, o sea, íntimamente ligada a la naturaleza. O sea, las palabras... o sea, el idioma mapuche es hermoso, o sea, tienen como una conexión, es como una cosa muy ligada a su entorno. Ellos o sea, la cultura mapuche no se ve sin su entorno, ¿no? O sea, entonces, para ellos es tremendamente doloroso ver cómo talan todos los bosques nativos y plantan pino que reseca todo, o eucalipto, y que en el fondo porque son árboles de crecimiento rápido, que entonces ya en 3, 4 años los cortan y los venden como madera o como astilla para hacer papeles. Y entonces, digamos, la agudización en estas últimas décadas o años de la lucha del pueblo mapuche está muy ligada a las grandes forestales. Entonces, y también el tema del agua es eso, porque un árbol de eucalipto maduro te puede consumir 100, 200, hasta 200 litros de agua al día. O sea, más de lo que consume casi que, no sé, una familia entera o algo así. Entonces, la sequía, como uno de los grandes dichos también como ese de los 30, no son 30 pesos, son 30 años de la revuelta, digamos, hay mucho muy bonito y muy significativo. No era sequía, era saqueo. Porque siempre el discurso oficial es que hoy no hay agua porque la sequía, el cambio climático, no sé cuánta cosa, ¿no? Pero no van más allá de que efectivamente hay menos lluvias, pero también tiene que ver, primero porque uno se apropia en el agua, como te decía, las industrias forestales o de frutales, y además porque pues, han roto el ecosistema. Entonces, tú sabes, donde no hay árboles, no hay lluvia. Los árboles, los bosques atraen la lluvia. Es un tema ecosistémico ahí muy ligado. Otro de los dichos, bueno, ya más a nivel como de salud mental, que es como mi área, decía, no era depresión, era capitalismo. Era así, porque de repente la gente, sí, la sociedad chilena es Santiago, Chile, es una de las ciudades que más consume antidepresivos y ansiolíticos del mundo, o sea, al menos de Occidente. O sea, tiene cifras de eso, de depresión, de ansiedad, que se ve reflejadas en el consumo de ciertos medicamentos que son, bueno, tienen que ver con eso. Una sociedad que produce gente que está deprimida, angustiada por las deudas, individualista, en fin, ¿no? Todo eso, y eso fue muy roto, o sea, la hermandad, el reencuentro que hubo a partir de octubre pasado ha sido como que rompió de repente con toda esa inercia que venía digamos, de un sentido común neoliberal, individualista, egoísta, capitalista, en fin. Y bueno, eso. Sí. Falta un poco de conciencia como para llegar a eso. Pero fíjate una cosa. Ahorita el candidato presidencial o sea, tenemos elecciones presidenciales el próximo año, finales del 2021 creo que son.
y el candidato que tiene más preferencias según las encuestas es uno del Partido Comunista, que es el alcalde, él es alcalde de un municipio de Santiago, de Recoleta, un municipio pobre además, o sea, bastante necesidades, pero él ha sido, bueno, muy lúcido, ha hecho cosas muy innovadoras. Entre ellas fue la que más se hizo conocido, fue la farmacia popular. O sea, aquí había una colusión de las grandes cadenas de farmacias, donde todos se ponían de acuerdo con los precios, y aquí los medicamentos son carísimos. O sea, aquí hay gente que va a comprar los medicamentos argentinos, o que manda a comprar los medicamentos argentinos porque son mucho más baratos, y hasta sale más barato alguien que de repente gasta $100 mensuales o 100 euros mensuales en su tratamiento, hasta le sale más barato de repente ir a Argentina por un fin de semana, comprarlos allá y volver. O sea, aquí los medicamentos son carísimos. Y él encontró como un resquicio legal, como municipio, como alcalde, para comprar los medicamentos directamente al productor o a lo de esto, saltándote eso. Y entonces resulta que la farmacia popular que él inauguró, y que ahora hay muchísimos alcaldes que las tienen, porque les conviene políticamente, digamos, hasta los de derecha, hacen o sea, medicamentos que costaban, o sea, los redujo en más de un 50% en muchísimos medicamentos, o sea, una diferencia abismal en los precios, ¿no? Y por ahí se fue haciendo conocido, después hizo varias, la óptica popular, el tema de los ojos, la escuela popular, la universidad, varias como cosas bien innovadoras, aparte que en el discurso él es muy de choque también además, pero nadie le gana a la hora de argumentar, es muy lúcido. Y él es el que tiene las preferencias en este momento, o sea, si ahorita hubiesen unas elecciones, él, según lo que dicen las encuestas, y las encuestas sabemos que la mayoría las maneja la derecha, además, él está de favorito, y es un comunista. O sea, alguien que es del Partido Comunista y se reconoce comunista. Y él habla también de marxismo, o sea, explica, ¿no? Cuando a veces entrevistas o charlas, muchos de sus análisis también los hace desde un punto de vista marxista. No es un marxista ortodoxo, soviético, así, de manual, para nada. De hecho, la última vez que lo escuché en un foro hablaba no, porque hablaba, yo tampoco entendí mucho, pero hablaba, no, porque las feministas marxistas hacen una crítica al feminismo, a otros feminismos por esto. No bien recuerdo bien qué, porque yo me perdí, ¿no? Pero que en el fondo había un tema más de, no me atrevo a decir porque no sé si puedo equivocarme a lo que quiso decir, pero habló de eso. Yo nunca había escuchado el concepto de marxismo feminista, ¿no? O de feminismo marxista. Pero lo planteó así, y él dijo, no, plantean eso, porque una de las propuestas que él tiene, por ejemplo, es la de reconocer el trabajo del hogar, ¿no? De las amas de casa, de las mujeres que se quedan en la casa cuidando a los hijos, y acaso de las cosas laborales, reconocer ese trabajo como trabajo y darles un sueldo, o sea, que el Estado les dé un sueldo mínimo y un bono además por hijos, ¿no? A los cuidados del hogar, que en su gran mayoría son mujeres, pero si es hombre, pues también le toca y se le puede dar su sueldo mínimo y el bono por hijo que cuide, al igual que a los cuidadores de personas discapacitadas, ¿no? Y él tenía la cifra en esa charla que él decía, decía, bueno, son tantos miles, tantos cientos de miles, bueno, en caso de mujeres que trabajan ahí, millones será, pero tenía el cálculo todo. Y me acuerdo que se le preguntó ahí, bueno, ¿y cuánto costaría eso? Bueno, eso saldría 3,5% del PIB chileno. Y eso lo podemos sacar de aquí, el impuesto a la gran riqueza, de la recuperación de tal vez tal y cual empresa del cobre, como que todo así muy bien estructurado y eso. Pero además hablaba de el impacto que tendría que, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, ¿no? De las mujeres que pudiesen recibir un sueldo, aunque sea mínimo y que no alcanza para todo, pero que pudiesen recibir un sueldo, un reconocimiento de ese trabajo por eso. O sea, por estar en la casa, al cuidado de los hijos o simplemente las labores del hogar. Entonces, todo eso lo tiene muy bien como propuestas muy interesantes que pues le han hecho pues ganar todo este apoyo y en este momento pues compite, digamos,
aquí se habla en el debate público, incluso en la televisión, los temas políticos, de una eventual segunda vuelta entre el candidato a la derecha y en la izquierda sería él, ¿no? O sea, todavía falta camino, no hay nada cantado, pero la idea es que haya unas primarias dentro de la izquierda donde él tendría todas las de ganar y él es prácticamente el único que podría ganarle a de derecha, que es muy populista, una derecha que dicho no, es un Chicago Boy, de hecho estudió economía en Joaquín Lavín se llama, en Chicago y todo, es un Chicago Boy, o sea, hay miles de fotos de él con Pinochet, todo, pero tiene un carisma, bueno, especial, digamos, no es alguien de muchas luces tal vez, pero es un carisma que ha hecho un manejo mediático que es el otro favorito de la derecha, pero tiene un discurso casi de izquierda además. Y entre esos dos, ahí está, hasta ahora la encuesta ganaría él. O sea, no hablamos de socialismo, ya volviendo a tu pregunta para cerrar, podríamos no que la gente hable de socialismo, pero hay posibilidades de que, si se dan las cosas, posibilidades de que Chile elija ahora a un presidente, pudiese elegir a un presidente comunista. Como lo eligió en los años 70 un socialista, ahora pudiera ser, me gusta hacer ese paralelo, ¿no? De ver cómo, o sea, igual el nivel de conciencia pudiera llegar a eso, de que ser el primer presidente que un pueblo elige, siendo que se reconoce como comunista, ¿no? Vale. Bueno, entonces es más esperanzador, ¿no? De lo que parecía. Sí, yo lo veo así. O sea, primero el tema de que la lucha popular logre una constitución que refleje mucho más sus intereses, que se pueda romper todas las trabas que puso, digamos, el establishment, que se pueda romper eso por una constitución y que un nuevo presidente con un gobierno, con un programa de gobierno realmente transformador, ligado también obviamente a la nueva constitución que se apruebe, puede hacer él. Es una posibilidad que está, o sea, que está en el debate. No es algo anecdótico en este momento. Vale. Teño agora dúas preguntas para facerche que fixeron a xente que nos está escoitando. Unha Sí. é, desa xente que encabezou as protestas, a maioría xente moi nova, seguen moitos e moitas encarcerados. Haberá pacto de liberación desta xente coa nova Constitución? En la nueva constitución debería ser, ojalá sea antes, sí. O sea, una de las luchas ahorita, o sea, una de las cosas que mantienen actualmente las movilizaciones, que ya se logró un poco el tema constitucional, más allá de todo esto, de esta poco de críticas o escepticismo que hay, pero sí hay como ese, ¡pum!, logramos esto, logramos vencer la constitución de Pinochet. Ahora queda, o sea, lo que está llevando mucho a la gente a la calle, tal vez menos cantidad, pero que está ahí, es la reivindicación de que todo eso es gracias a esta gente, los que murieron, las que murieron, los que fueron violentados, los que perdieron los ojos, la gente que fue, bueno, como te digo, hasta torturada, hasta violada, eso, y los que están encarcelados, sí. Esa es una de las reivindicaciones, de hecho hay algunos, incluso en el Parlamento hay un proyecto de ley, pero la derecha está negada a que, y el gobierno a liberarlo, ¿no? Porque es aparte son, primero, todos jóvenes incluso, te digo, muy jóvenes, incluso menores de edad, que están ahí y que no tienen juicio todavía, o sea, están en prisión preventiva. Ni siquiera ha habido un juicio, en la gran mayoría no ha habido un juicio como tal, que los condene. Que digas, ya te condenamos porque tú quemaste, no sé, el metro, que no, mentira, el metro lo quemaron ellos, yo creo. Pero eso, están en prisión preventiva desde hace más de un año. O sea, no, los juicios los han ido adelantando, tal, para que no salgan. Y esa es, claro, la forma de castigo por rebelarse. Pero hay mucha gente que estamos luchando porque se liberen ya, porque eso es gracias a ellos, y, o sea, a los millones, ¿no? Y millones de personas, hombres, mujeres que salieron, jóvenes sobre todo, además, que
que salieron, pero bueno, los que han caído, los que sufrieron y los que están presos son los que están, bueno, son los que agarraron. Pudo haber sido otro, pudo haber sido uno mismo, pudo haber sido cualquier otro, y sí, hay bastante solidaridad en ese sentido con ellas y ellos, y ojalá se logre antes de la nueva constitución, porque realmente la nueva constitución se va a aprobar, que en lo que se redacta y se aprueba va a ser para el 2022, un poco por ahí, 2022. O sea, si se espera hasta la nueva constitución, les queda todo un año más todavía. Ojalá mucho antes se logre. Se está planteando, está en el debate, pero el gobierno y en el Congreso, los partidos de derecha están totalmente negados. Pero bueno, hay que dar esa lucha también porque es parte de la reivindicación, ¿no? O sea, reconocer a la gente. É curioso tamén que, bueno, falabas antes dos eucaliptos, agora dos presos políticos, e como tamén nas mesmas tipoloxías de sistema se reproducen as mesmas situacións, porque aquí na Galiza tamén temos o mesmo problema cos eucaliptos e tamén co tema dos presos políticos a nivel español, non? Pero ¿Qué es bueno, lo vouche... eucaliptus? ¿Qué es? Sí, o tema dos eucaliptos, que ali o contra as grandes El árbol. empresas, sí, Ah, aquí ya, é un ya, ya, ya. problema Sí, 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 que o sí. temos de Pensé base que era algo del desde fai idioma. moitos Sí, anos, sí. sí, sí. Pregunta cuánto Eh, consumen los eucaliptos de agua al día, los unos eucaliptos grandes, ¿no? De sí, maduro. sí, Hasta moitísima 200 auga, litros por día. O sea, es una sí. locura. Y lo Sí, único ademais que esos son produce de es madera. fácil producción, Sí, ¿no? sí. Pois sí. Vouche pasar outra pregunta, a última pregunta que deixou a xente. Quería saber se as bases do sistema, como control do cobre e do litio ou os tratados de comercio internacionais, non se van poder tocar, canta marxen existe neste proceso político para transformar Chile verdadeiramente. É Ya, dicir, la canto última parte no marxen hai, entendí. non? De cambio. O sea, que si el cobre, el litio, claro que no está estipulado en el acuerdo, pero ¿cómo es? No entendí la última parte de la pregunta. Si O la que puede hacer quere tal vez sí, o que en quere castellano. preguntar é que, habendo tantos límites como ti dixeras antes, Ujú. canto marxen hai de cambio real coa nova Constitución, non? Como de esperanzadora é, canto cambio pode haber, canto marxen, basicamente. O sea, la esperanza que hay de poder Claro, cambiar eso. dun cambio real, Eh, digamos, non? sí, sí, no, la hay, o sea, sí, 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 la hay. Y la esperanza está en las movilizaciones, o sea, en lo que que haga. O sea, creo que la lucha está en sí elegir a la gente que esté comprometida con la transformación, sea como sea, eh, a las personas que, claro, que declaren, y de exigir que eso vaya. O sea, hay una tarea ahí del pueblo, ¿no? O sea, que es, creo yo, en mi entender, es que sí, que los movimientos sociales, o todo, la ciudadanía, el pueblo que quiera transformaciones, tenemos que llegar cuando después de que se elija esa convención constitucional en abril, tener ya como un proyecto de constitución. Esto es lo que el pueblo quiere, digamos, ¿no? Algo así. Queremos que, bueno, bueno, nos pasar a un estado de derechos sociales, donde no el lucro esté muy limitado en ciertas áreas, o el negocio, la mercantilización de esto. Queremos la recuperación del agua, de la recuperación progresiva, porque no puede ser nacionalizar y expropiar de una vez todo el cobre, por ejemplo, porque en la práctica no se da, tendría que ser un proceso progresivo, pero donde se plantee o sea, se elimine, por ejemplo, la ley donde se entrega la concesión de la explotación del cobre y del litio a las transnacionales, o sea, la eliminación de eso, y que la prioridad la tenga el Estado o eso. O sea, sí, como que hay que llegar con eso y exigir a través de la presión social, movilizaciones, todo tipo de presión social, para que esa convención constitucional se vea no obligada, ojalá salga electa con un mandato, ¿no? O sea, había un sociólogo, un historiador, me pareció muy como coherente la propuesta, es que eso, cada candidato tiene que firmar, comprometerse con esto, porque pasa que sí, en las campañas todo el mundo promete todo, pero a la hora de la hora no se cumple. O sea, eso es lo típico que pasa en todo el mundo, ¿no? Excepto cuando hay coherencia política. Pero
es eso, que salgan con un mandato, ¿no? Un mandato popular con esto, mira, que entonces como una tarea desde las organizaciones sociales, de base, del pueblo, es llevar con un proyecto general, ¿no? Porque no es que vamos a hacer la constitución acabada, pero con las cuestiones básicas, importantes, los pilares, un marco donde estos son, a partir de aquí ustedes tienen que aprobar esto y esto. Y yo creo que sí, está en eso, como te decía, el movimiento feminista 8M ya está trabajando en un proyecto constitucional. Ya otros movimientos, el tema sectorial, mucho en salud, también hay gente que ya están muchos sindicatos, movimientos que están ligados a la salud, están, claro, ya trabajando en una propuesta para el tema de salud. Y así, ¿no? O sea, el tema de la pesca, por ejemplo, ¿no? Que es algo también muy emblemático aquí, porque Chile es uno de los países que también tiene inmensas riquezas marinas y que están privatizadas. También aquí es el único país del mundo que tiene el mar privatizado, o sea, la biomasa del mar, o sea, todo lo que hay dentro del mar, no es que no te puedas bañar, te puedes bañar, pero un pescado ahí ya tiene nombre, un pez. O sea, un pescador artesanal, lo que saca de ahí, él no lo puede vender libremente, se lo tiene que vender a una empresa porque tiene la propiedad de todas las biomasas, tal cual así textualmente, la biomasa del mar, todo eso está privatizado en 7 familias. Todo eso fue también una ley que se aprobó corrompiendo a todos los parlamentarios, gran parte de los parlamentarios, en fin. Eso, ¿no? O sea, los pescadores artesanales, que ellos también se movilizan, luchan, digamos, se organizan, están organizados. Debería ser tarea también de ellos que ellos contrapropongan una ley de pesca o algo con respecto al tema del mar, ¿no? Como recurso. Y así yo creo que si logramos eso, sí podemos lograr eso, que la gente, aunque rompa con esa regla establecida de los libre comercio, eso al final, o sea, a la gente no le importa, o sea, le importa a los que están comprometidos ahí, ¿no? Los que tienen intereses, pero la gente no, lo que quiere es cambiar, y si eso va en contra de la transnacional tal o cual, pues bueno, lo siento, ¿no? Y bueno, creo que es parte de la lucha. Yo creo que sí se puede, sobre todo con la tarea del pueblo de redactar un proyecto constitucional básico, con lo básico, digamos, por decirlo así, y defendiéndolo en la calle o cualquier forma de presión social, movilización, campañas de redes, lo que sea, ¿no? O sea, igual se ha logrado mucho, no solo la Constitución, aquí se tocó el pilar como te decía, de las pensiones chilenas, el sistema de AFP, administradora de fondos de pensiones, que son todas privadas, que ganan millonadas y que manejan un pool de 200.000 millones de dólares, que es producto del salario de todos los chilenos, chilenas que trabajan y que entregan un 12-13% de su salario mensualmente a eso. Una gran lucha fue ahora en medio de la pandemia, en medio de la crisis, el hambre que se desató porque hubo hambre. O sea, se vieron volver aquí. Actualmente hay miles de ollas comunes, algo que no se veía desde tiempos del hambre de la dictadura, de los años 80. ¿Qué es eso? Que los barrios populares, bueno, muchas familias no tienen qué comer porque no tienen trabajo o muchas situaciones y hacen ollas comunes. O sea, que es la olla común, así, cocinemos para la gente de aquí del barrio, pues. Entre todos cocinan, cada uno lleva lo que puede, donaciones de aquí, donaciones acá, y eso. Y eso también es un espacio de organización, de reconstrucción de tejido social y todo. Entonces, bueno, ahí me perdí un poquito, pero creo que sí, que hay muchas posibilidades de cambiar las cosas en general y es una disputa, no la tenemos fácil porque como te digo, cuando empezó el estallido, esta rebelión popular o alzamiento, como yo lo llamo, o rebelión, la respuesta del neoliberalismo fue el terrorismo de Estado. O sea, fue mutilar, torturar. No hubo desaparecidos como tal, tengo entendido, pero sí asesinatos macabros, gente que la mataron y después incendiaron quemaban un supermercado y supuestamente ellos se murieron porque lo incendiaron y se quemaron.
Y después autopsias salían que tenían un balazo por aquí, un balazo por allá. Pero igual oficialmente, después todo eso, pero después lo esconden, ¿no? O sea, esos famosos montajes que hacen, que son expertos en hacer automontaje, autoatentados, bandera falsa, son muy, muy expertos, ¿no? Entonces tenemos un enemigo que sí, que estuvo dispuesto, o sea, vio un pueblo que así que salió, y la respuesta de ellos fue el terrorismo de Estado brutal, que no lograron con eso amedrentar. Y ahí tenemos hay algunas teorías, ¿no? De que la juventud trabaja un papel muy importante, porque ellos creyeron que con eso iban a, ese miedo iba a desmovilizar. Pero como la mayor parte de los que se movilizaban, la inmensa mayoría era gente joven de entre 20 y 30 años, 30 y tantos, que no vivió en carne propia tal vez la dictadura, entonces no tenían el miedo en el cuerpo, no tenían el miedo en el cuerpo, así tal cual, o sea, no es una explicación mía, ¿no? La estoy recogiendo de otra gente que hablaba de eso, que no tenían el terror de la dictadura en el cuerpo. Y entonces no desafiaron los toques de queda y todo eso, y siguió la movilización, y ellos quedaron anonadados, que cómo es posible después de que torturamos, de que les disparamos a los ojos, que los matamos, y siguen saliendo, no tienen miedo. ¿Qué pasó aquí? Y es por eso, porque hay gente joven que no, bueno, la gente en la juventud, bueno, decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, casi, casi. Pero además de eso es eso, que no tenían el terror en la memoria corporal, ¿no? Y eso creo que fue que, por eso los jóvenes, como te digo, esto empezó por los jóvenes, por eso que se saltaron el metro, por los 30 pesos, hicieron que se saltaron el metro, y masivamente 200 niños, niñas saltándose el metro y celebrando, cantando alegremente, y de repente llega la policía, les dispara, los pega, y eso, bueno, desata la indignación nacional del trabajador que viene cansado, del explotado, de ahí cansado otra vez el metro, está lleno el metro, todo. Ya no, ya basta, basta, basta. Y se unió y fue un encuentro hermoso, ¿no? En ese sentido. Entonces, no, yo creo, en el fondo sí tengo mucha esperanza de todo, como te digo, una esperanza de que sí haya un cambio profundo, que se logre. Hay que seguir movilizándose, hay que seguir organizándose en ese sentido, y eso, y está esa posibilidad, y además, como te decía, incluso hasta el favorito ahorita es alguien de un partido, ¿en qué parte del mundo es favorito un candidato que pertenece a un partido comunista, ¿no? O sea, que se declara abiertamente comunista como tal. Entonces, creo que sí, sí, hay mucha esperanza en eso, y esperemos que Chile sea, como fue la cuna del neoliberalismo, además también sea su tumba. Así también eran unos lemas que había, no es nada mío, no es invento mío, así decimos. Aquí nació, aquí murió el neoliberalismo. Podemos dicir Esperemos, que ¿no? por lo menos hai esperanza porque é un pobo moi forte, non? É un pobo moi Sí, potente. no, a mí me ha sorprendido ver eso, ¿no? Yo llegué recién en febrero, estuve también, yo viví en Venezuela, yo llegué, igual estuve parte en noviembre del año pasado, ya después del estallido, estuve como un mes y medio, y participé en las manifestaciones también, vi todo, y ahora cuando llegué en febrero, después de la pandemia, y ahora que están saliendo, pero es increíble el arrojo, ¿no? Que hay de hombres y mujeres también así, que desafían así a estos tipos que vienen con todo, parecen Robocop, que tienen armadura, todo, y están ahí, los encaran. El pueblo mapuche tiene una valentía increíble. El pueblo mapuche, para decirte, fue el imperio español nunca pudo dominarlos completamente, y tuvieron que llegar a un acuerdo reconocida por la corona española de decir, ok, les vamos a reconocer la frontera, está bien, hagamos la paz, y ustedes tienen su frontera del río Biobío para el sur hasta tal lado. Y ya, en paz, porque no pudimos, y no, los mapuches también atravesaron la frontera y llegaron hasta Santiago. A Pedro de Valdivia le cortaron la cabeza o que le cortaron, o que lo hicieron, tú quieres oro, y le hicieron beber oro líquido, ¿no? O sea, hay muchos mitos también, ¿no? Pero a Pedro de Valdivia, que era el conquistador el asesino genocida digamos, que llegó a arrasar acá, los mapuches lo jodieron, ¿no? O sea, pues el mapuche llegó hasta Santiago, se tomó la capital desde el sur. Y bueno, fue un tira de floja que al final, en 1700 y algo, no me acuerdo cómo se llama ese tratado, la corona española está bien,
Entonces, casi que la primera nación, no, en ese momento no estaban los estados-naciones total, pero como nación fue reconocida, con territorio propio, con territorio delimitado. Eso ningún otro pueblo originario de América Latina lo logró. No es por exaltar al chileno, nada, pero bueno, al menos el pueblo mapuche en ese sentido ha sido muy, muy aguerrido. Y después vino así el Estado chileno y los masacró, mataron después de cuando se constituyó el Estado-Nación chileno, ya 1800 y tantos por ahí, finales de los 1860 en adelante, no sé por ahí exactamente, fueron con todo, así ya con un poder de fuego mucho mayor y se dice que mataron casi que al 80% de la población mapuche. Sí, Y de de ahí empezó. feito, Pero ellos igual han seguido resistiendo y resistiendo y ahora del 2000 para acá con el tema de las forestales han sido guerreros, pero guerreros y guerreras, son de miedo, son eso. Así que sí, es verdad que tiene el chileno tiene mucha cultura de resistencia, sí, en ese sentido. La dictadura, tú ves, el Frente Patriótico estuvo así de matar a Pinochet y de hacer una rebelión popular también. O sea, el plan era eso y una internación de armas que venía grande y la masividad del pueblo en la calle que ya estaba, solo faltaba matar al tirano y una vanguardia un poco armada, digamos, y no sé si hubieran logrado derrotar al ejército chileno, no, pero lo que estoy diciendo es que si eso se hubiese logrado, la historia de Chile no sería la misma en ese sentido, o sea, hubiera sido otra, ¿no? O sea, haber matado a Pinochet, haber logrado lo que se llama la política política de rebelión de masas, ¿no? Que era como una planificación estratégica para derrocar la dictadura en base no la luchar más, sino la movilización, bueno, un pueblo alzado en el fondo. Pero bueno, falló el atentado y falló eso, pero fue también la historia del frente del MIR y todos, ¿no? Pero principalmente en la dictadura del Frente Patriótico es legendaria. O sea, en eso como fallaron con eso, pero no se logró, pero digamos, fue muy... Ahorita se estrena esta semana una película, no sé si es buena o mala, ¿no? Pero del atentado a Pinochet. Hay 2 libros que son también hermosos, o sea, como relatan toda la planificación y cómo fue el atentado a Pinochet, el momento, todo, que falló y todo, ¿no? Pero es toda una cosa perfecta, planificada perfectamente. Yo me leí el primero que se llama Operación Siglo XX y recuerdo que decían, ¿no? Ahí, bueno, decían el día anterior, se abrazaban, decían, bueno, aquí sabemos que aquí tenemos el 98% de posibilidades de morir, pero aquí estamos. Pablo. Y bueno, se dio, fallaron, pero no murió ninguno. O sea, no mataron, el tipo se escapó en un carro, el tipo echó reversa, no sé qué, pero ninguno de ellos murió. O sea, realmente lograron tenerlo ahí y salieron todos ilesos, todos ilesos. Y se fueron del país, todo, y bueno, después igual la dictadura ¿Sí? Dime. Sí. Me din que temos que ir rematando, Ya, que sí, pasou o yo a veces tempo, me pero emociono. perdón, Sí. pero eu tamén No, sí. lín ese libro, é moi bo, ademais. Sí. E nada, Ajá. entón con esta mensaxe de positividade, non? Tamén coa forza mapuche, con Marichigüeu, de 100 veces venceremos, imos pechar esta entrevista, se te parece ben. Vale, muchas gracias bueno, Moitísimas gracias ahí, a ti gracias por por la falar, foi un solidaridad que placer. desde allá tienen, ¿sí? Así que... Foi un placer, moitas gracias a ti. Vale, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Ata Chao. outra, gracias, ánimo. Chao. Vale, chao, chao.